En este tutorial veremos otro ejemplo de la utilización de campos calculados en una consulta. Recordemos que estamos trabajando con una consulta que trabaja con una tabla de sueldos. En esta tabla de sueldos tenemos datos referentes a los sueldos de determinados empleados. Ya hemos calculado con esta tabla la jubilación del empleado, la obra social del empleado, y lo que queremos calcular en este tutorial va a ser el sueldo neto. Para eso vamos a utilizar un campo calculado que reste el básico menos la jubilación menos la obra social. Vamos a ubicarnos en la última columna de la cuadrícula QB a la derecha de la obra social, que fue el último campo calculado que hemos realizado. Vamos a hacer un clic en esta columna y en primer lugar vamos a escribir el nombre del nuevo campo que vamos a crear. En este caso, el sueldo neto. Podemos escribir toda la palabra sueldo neto y también, si quisiéramos, podemos abreviarlo. Por ejemplo, poner la letra S, ¿sí?, de sueldo, y escribir la palabra neto. Entonces, este nuevo campo se va a llamar S neto, S de sueldo y neto. Recordemos que entre el título del campo y el cálculo que se va a realizar, tenemos que colocar 2 puntos o separar el título del campo con el cálculo con 2 puntos. Luego vamos a hacer un espacio de separación y luego vamos a hacer el cálculo. El cálculo que vamos a hacer en este caso va a restar el básico menos la jubilación menos la obra social. Estos 3 datos son campos que pertenecen ya a la tabla original o campos que ya los hemos creado con campos calculados anteriores. Por ejemplo, el básico es un campo que ya está en la tabla original. La jubilación es un campo que hemos creado con un campo calculado y la obra social también. Entonces, cada uno de estos datos debe ir incluido entre corchetes. Para eso vamos a abrir el primer corchete y vamos a poner la palabra básico. El básico es un campo que pertenece a la tabla original. Entonces, de ese básico luego restaremos los descuentos. Cerramos el corchete, colocamos el símbolo menos porque vamos a realizar una resta. Vamos a desplazarnos un poquito hacia la derecha y vamos a abrir un poquito más esta columna para que se pueda ver bien el cálculo que vamos a realizar. Luego vamos a abrir nuevamente el corchete y acá vamos a establecer la jubilación. Entonces vamos a escribir la palabra jubilación. Entonces cerramos el corchete y hasta acá tenemos el básico menos la jubilación. Ahora ponemos nuevamente el símbolo menos, abrimos nuevamente un corchete y vamos a establecer la obra social, que también tenemos que restar del básico. Recordemos que la obra social, nosotros no escribimos toda la palabra obra social, sino que abreviamos con la letra O y la letra S. Entonces también de la misma manera lo vamos a utilizar acá. Ponemos la letra O de obra y la S de social. Cerramos el corchete y así es como quedaría planteado nuestro cálculo para el sueldo neto. El básico menos la jubilación menos la obra social. Recuerden que cuando van a utilizar varios campos de la tabla o de la consulta, cada campo tiene que estar separado o tiene que ir entre corchetes. Si nosotros quisiéramos ver cómo va a ser el resultado de este nuevo campo que incluimos en la consulta, vamos a ir a la opción ver del grupo resultados y nos va a presentar en una hoja de datos los datos justamente de esta consulta. Acá tenemos hasta la fecha de ingreso, son datos que provienen de la tabla original. La jubilación es un campo calculado que lo hemos hecho, la obra social también, y ahora el sueldo neto del empleado, con lo cual hemos restado el básico menos la jubilación menos la obra social, y este va a ser el resultado de nuestro campo calculado. Si quisiéramos volver nuevamente al diseño de la consulta, vamos a pulsar el botón ver dentro de las vistas y vamos a regresar al diseño de la consulta en la cuadrícula QB. En este tutorial entonces hemos visto otro ejemplo de la utilización de campos calculados.